Las diferencias entre las dos últimas administraciones en la Casa Blanca son casi imperceptibles. La política exterior, tanto de Biden como de Trump, sigue un lineamiento de cuestionar a China en todas sus decisiones y el mirar de reojo lo que sucede en Medio Oriente a fin de servirse de las enormes riquezas petroleras que se encuentran ahí. El panorama de intervencionismo no ha cambiado, a tal punto que la política exterior de la Oficina Oval sigue siendo más agresiva que nunca. Biden y Trump se parecen mucho en cuanto a la manera que se están relacionando con las potencias emergentes. Con algunos momentos de tensión, ambos han contribuido a la mala imagen que está teniendo su país en la actualidad. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El gobierno de Biden ha trazado el mismo rumbo que el de Trump en asuntos de intervención como las políticas sobre China, Medio Oriente y los despliegues militares estadounidenses en diferentes partes del mundo. Ya ha transcurrido más de un año y medio del mandato del presidente demócrata Joe Biden y su estrategia de gobierno con las prioridades estratégicas sorprende por su consistencia con las políticas a la gestión de Trump. Ambos son enemigos políticos entre sí. Biden, mientras estaba en campaña, prometió romper con las decisiones tomadas por el gobierno anterior. Ha reparado alianzas, en especial con Europa Occidental, que Donald Trump había debilitado con sus proclamas de Estados Unidos primero, como eran las constantes amenazas para salirse de la OTAN. En los últimos meses, los esfuerzos de Biden posicionaron a Washington como líder de una coalición del Atlántico Norte que impuso sanciones contra Rusia por los sucesos en el este europeo que han traído consecuencias colaterales como la falta de cereales y el encarecimiento de los hidrocarburos. Biden ha hecho un llamado a la cooperación mundial en temas que incluyen el cambio climático y la pandemia del coronavirus. Trump siempre fue más suave a pesar de que el virus tuvo su punto álgido de contagios en ese país cuando él era presidente. En la gira de Biden por Israel y Arabia Saudita, destinada en parte a estrechar aún más los lazos entre esos estados que los funcionarios de Trump habían promovido en el marco de los llamados Acuerdos de Abraham. Qatar estuvo a punto de cortar relaciones diplomáticas con Washington el día que Trump los cuestionó a pesar de que es uno de los aliados más cercanos a la Casa Blanca en la península árabe. En Arabia Saudita, Biden se reunió con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, a pesar de su promesa previa de convertir a esa nación en un paria por las violaciones a los derechos humanos. Tras bambalinas, Washington sigue brindando un apoyo importante al ejército saudita en la guerra de Yemen, a pesar de que Biden había prometido poner fin a esa ayuda debido a los ataques aéreos sauditas que mataron a civiles. El demócrata se maneja en un doble rasero. Las políticas están convergiendo, dice Stephen Biegun, subsecretario de Estado del gobierno de Trump y funcionario del Consejo de Seguridad Nacional durante la presidencia de George W. Bush. La continuidad es la norma, incluso entre presidentes tan diferentes como Trump y Biden. Entonces, las acusaciones están de más porque los demócratas son mucho más agresivos siempre. A pesar de los profundos defectos del entonces comandante en jefe, el gobierno de Trump acertó en el diagnóstico de los desafíos importantes para los intereses de Washington y trató de lidiar con esos retos. Donald, en su momento, elogió la política exterior del Kremlin. Las decisiones de Biden han agravado los problemas de la política exterior estadounidense y a veces se han desviado de los principios declarados por el mandatario. Algunos legisladores demócratas experimentados han criticado su reunión con Salman y la ayuda al ejército saudita. Biden no ha cumplido con muchas de sus promesas de campaña y ha mantenido el status quo en el Medio Oriente y en Asia. Tanto el gobierno de Trump como el de Biden han tenido que lidiar con la cuestión de cómo mantener el dominio global que está en declive. China ha ascendido como contrapeso y Rusia se ha vuelto más audaz. Trump reorientó oficialmente la política exterior hacia la competencia de grandes potencias con China y Rusia y dejó de dar prioridad a los grupos desestabilizadores. Biden ha continuado con ese impulso, en parte debido a los acontecimientos en el este europeo que tiene ya 5 meses que iniciaron.
La Casa Blanca ha retrasado la publicación de su propia estrategia de seguridad nacional, que se esperaba para principios de este año de la mano de la bancada demócrata, y no tendrá cambios significativos con respecto a la gestión anterior. Biden dice que China es el mayor competidor de Estados Unidos, mientras que Rusia es la mayor amenaza para la seguridad de Washington y sus aliados. Estas palabras no fueron bien recibidas en América Latina, luego de la Cumbre de las Américas de Los Ángeles, donde más de un líder como AMLO, el cual no asistió, pedía menos intervencionismo. Algunos académicos afirman que la tradición de continuidad entre presidencias es producto de ideas convencionales del grupo dominante bipartidista, pero otros argumentan que el comportamiento de gobiernos extranjeros, el sentir de los electores estadounidenses y la influencia de las corporaciones dejan a los líderes estadounidenses con muy pocas opciones. Ese país es una democracia de élites, tanto económicas como políticas. Entonces, ¿Biden es igual o peor que Trump? Al comprometerse a retirar las tropas de Afganistán, Biden y Trump respondían a los deseos de la mayoría de los estadounidenses que se habían cansado de 2 décadas de guerra. Para Biden, la medida también fue una oportunidad para abordar asuntos pendientes. Con la caótica retirada en agosto pasado y los talibanes tomaron el control del país, la imagen que proyectaron al mundo fue de una total improvisación. Trump y Biden han abogado por una presencia militar estadounidense más pequeña en las regiones en conflicto, pero ambos han llegado al límite de ese pensamiento. Biden ha enviado más tropas estadounidenses a Europa, revirtiendo una retirada de la era Trump, y las tropas estadounidenses permanecen en Irak y Siria. Existe un profundo escepticismo sobre la guerra contra el terrorismo por parte de altos funcionarios de la gestión de Biden. Así lo dice Brian Finucane, asesor principal del International Crisis Group. Sobre Irán y su programa nuclear, el tema más apremiante de Medio Oriente, Biden ha tomado un rumbo diferente al de Trump. El gobierno ha estado negociando con Teherán un regreso a un acuerdo nuclear de la era de Obama que Trump desmanteló. Teherán junto a Caracas están fuertemente sancionadas, pero a falta de petróleo, potencias occidentales como Francia piden que las mismas ahora sean suavizadas. Lo más controvertido es que Biden ha mantenido los aranceles que se impusieron a China en la época de Trump, a pesar de que algunos economistas y varios altos funcionarios estadounidenses, entre ellos la secretaria del Tesoro Janet Yellen, cuestionan su propósito e impacto. Con la pandemia, la cadena de suministros se vio fuertemente amenazada y Pekín buscó posicionarse en otros mercados como los vecinos. Biden dice mucho y hace poco, pero cuando hace, su país se ve amenazado por luchas internas. La inflación y la falta de liderazgo han hecho que el liderazgo de la Casa Blanca sea cada vez más cuestionado, siendo Bruselas un aliado clave, pero algo sumiso. Biden y sus asesores políticos son muy conscientes del creciente sentimiento contra el libre comercio en Estados Unidos, que Trump aprovechó para atraer votos. Pero ese país no está en capacidad de hacerlo todo por cuenta propia. En el fondo, los demócratas son peores y The New York Times lo sabe. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
de la Patria Grande.